Soy Xavi, Eco Alfa 1 India Víctor Bravo. Bienvenido, bienvenida a CQ en Frecuencia. Y esta semana vamos a hablar de SDRs, de Software Defined Radio, de hardware, de software un poquito, pero no desde un punto de vista, digamos, explicativo, genérico, como hicimos en el episodio 5 de CQ en Frecuencia, en el que hablamos de en qué consistía un SDR, los diferentes tipos de SDR, los diferentes softwares, etcétera, sino que vamos a ir un poco más allá. Vamos a hablar de un setup de un SDR dentro de lo que sería la estación de radio, de un SDR en concreto, que es el que mejor conozco, ya que es el que dispongo en mi estación de radio, que es el SDR AirSpy Discovery HF Plus, y un poquito de qué podemos hacer con él y de qué manera podemos integrarlo dentro de nuestra estación de radio. Los que ya disponemos, claro, de transceptor, etcétera, y también, como no, todos aquellos que partáis de la adquisición de un SDR como puerta de entrada a la radio y a la radioafición, sin tener transceptores y sin tener nada más. Simplemente coger el SDR, conectar al ordenador, conectar a una antena, ya puede ser la que venga con el dispositivo o una antena exterior, y empezar a escuchar las diferentes bandas. Así, en esta primera parte lo que voy a hacer es exponeros pues cuál es el setup de mi estación con el corazón, digamos, con el core del SDR, para posteriormente tener una interesante charla con Fabián Malnero, Eco Bravo 1 Tango Romeo, un muy experimentado radioaficionado, muy experimentado en el mundo de los SDRs, muy experimentado en el mundo de la informática aplicada al mundo de la radioafición, y que fue la persona por la que yo me decidí por este dispositivo SDR, después de leer sus artículos en su blog hablando de las bondades del HF Plus, del AirSpy HF Plus, y de escuchar también los diferentes audios, las muestras de audio que tiene colgadas en su blog muy interesantes, en las cuales podéis ver la comparativa entre el L-Craft K3, por ejemplo, y el SDR AirSpy HF Plus. Pero bueno, esto será después, hablaremos con él, cómo llegó él al mundo de los SDRs y cuál es su experiencia con este tipo de dispositivos. Bueno, dicho todo esto, vamos a entrar en materia. ¿Por qué me decidí por este dispositivo? Y esto no quiero que se convierta en un capítulo, digamos, o en un episodio enfocado a que de manera, digamos, comercial os decantéis por este dispositivo. No tiene por qué ser este dispositivo, puede ser cualquier otro, puede ser un SDR Play, puede ser cualquier otro, pero sí a un dispositivo determinado, ¿vale? O un dispositivo que se amolde a vuestras necesidades. En el mundo de los SDRs hay muchísimas variantes, desde los, como decíamos, y os dejaremos el enlace al episodio 5, como decíamos en aquel episodio, desde los SDRs chinos de 10, 15, 20, 30 euros, hasta los profesionales, y en medio tenemos la gama media, que serían este tipo de dispositivos, tipo AirSpy, SDR Play, HackRF, etcétera. Pero al igual que con los transceptores, también con los SDRs hay que tener en cuenta qué es lo que tú más vas a querer investigar y escuchar. En mi caso, teniendo en cuenta que me interesaba mucho el mundo de la HF, y además tengo un problema muy importante en mi zona, en Pontevedra, que es el problema del ruido, del QRM, me interesaba que tuviese un buen rendimiento en las bandas bajas, en las bandas de HF. Por eso me decanté por este dispositivo. Además quería integrarlo dentro de mi estación. Lo que quería conseguir es tener lo que se llama un pan adapter, tener la posibilidad de ver el espectro de la banda para poder moverme con muchísima más comodidad en la banda cuando opero. Es decir, poder ver la banda en la cual esté operando, 40 metros, 80 metros, 20 metros, 15 metros, da lo mismo, pero poder ver en qué frecuencias tengo actividad, la intensidad de esas señales, etcétera, más allá de la manera tradicional de hacerlo a oído. Es una forma mucho más cómoda. Muchos de los equipos, como el archiconocido y megaventas y con India Charlie 7300, están basados en la tecnología SDR precisamente por eso, porque te dan el espectro de la banda para que puedas moverte con facilidad y puedas ubicarte en las frecuencias de una forma mucho más concreta. Además, claro, de la posibilidad que te brinda el SDR de poder procesar las señales, mejorarlas y un largo etcétera de parámetros que en este caso, en vez de ser realizadas por nuestro equipo, por nuestro transceptor, lo realizamos a través de nuestro ordenador personal.
Así pues, esta fue la principal razón por la cual me decanté por este dispositivo enfocado a las bandas de HF. También dispone de VHF, pero sobre todo enfocado a las bandas de HF. Vale, ahora sí, comento brevemente cuáles son los elementos que hay en mi estación, los elementos principales. Dispongo de algún equipo más, como un Yaesu Foxtrot Tango 707, etcétera, pero con los que opero normalmente es con los equipos que os voy a comentar ahora y cómo los tengo conectados y qué es lo que todo eso me permite. Dispongo de un viejo rockero, un Yaesu FT100, un Foxtrot Tango 100, que es un transceptor, digamos, móvil o portátil para las bandas de HF, VHF, UHF y 6 metros. Básicamente lo utilizo en HF. Pero lo que es muy importante, es un transceptor que ya dispone de conexión CAT, la conexión para poder ser utilizado y controlado a través de un ordenador. Gracias a esta conexión CAT puedo conectarlo a mi ordenador y controlar tanto la frecuencia como el modo como algún que otro parámetro a través del PC. Esto es muy importante para la operativa de una estación basada en SDR que pretende tener una interacción con el equipo, con el transceptor. Por supuesto, dispongo de mi ordenador, que hasta hace muy poquito para todo el tema de radio estaba utilizando un Core 2 Duo, eso sí, ampliado de memoria RAM con algo así como 8 GB de memoria RAM, pero vamos, un Core 2 Duo antiguo de hace 15 años y que para mover el software SDR Sharp, para mover el OmniRig y para mover el Log4All, el Log40OM, tenía más que suficiente. Ahora, por comodidad, lo he integrado todo con el mismo ordenador con el cual pues realizo mis tareas profesionales, pero bueno, con un ordenador con las características que mencionaba anteriormente habría suficiente. Así pues, disponemos del Yaesu FT100, pero como os decía, puede ser cualquier transceptor que tenga conexión CAT. Deberíamos disponer en nuestro ordenador del software OmniRig, al menos para la configuración que yo tengo aplicada en mi estación de radio. Este software lo que permite es tener varios dispositivos, pero en este caso es solo uno, conectados vía CAT y que a través de este pequeño software se comunique con el resto de programas que tengamos corriendo en nuestra máquina, en nuestro ordenador. Permite su configuración de una forma muy intuitiva y muy fácil y, como digo, su interacción con los diferentes programas. Por otro lado, claro está, el software del dispositivo SDR, el SDR Sharp en mi caso, pero podría ser cualquier otro, y cualquier programa de libro de guardia, como en mi caso, os decía, el Log40OM, el Log4All, pues para poder llevar el registro de las estaciones y también tener acceso al clúster, etc. No voy a profundizar en conceptos como el clúster, etcétera, que ya se profundizaron en otros episodios. Simplemente haceros un poco la muestra de este setup que recordemos es el transceptor Yaesu FT100, el SDR AirSpy HF Plus Discovery, el ordenador y una parte para mí muy importante, que es un switch que permite conectar la misma antena a los dos equipos, tanto al Yaesu FT100 como al SDR, la misma antena. Es un SDR TX-RX switch, por supuesto de fabricación china, que podréis encontrar en las principales plataformas de venta online y en tiendas especializadas en el mundo de la radioafición, y que permite de una forma confiable, segura y cómoda la conexión tanto del SDR como del equipo a la misma antena. En el momento en el cual pasamos a transmitir con el equipo, un relé se encarga de cortar la recepción del SDR para evitar así problemas. Por comodidad y para evitar problemas, pese a que simplemente por RF puede hacer el switch y puede realizar la conmutación del relé. En este caso lo tengo conectado con cable a la salida PTT del equipo para que no necesite recibir la señal de RF y realice el corte en el momento que el equipo se pone en transmisión. Así pues, con todo esto, ¿qué es lo que consigo en mi estación? Pues consigo poder utilizar el equipo, el Yaesu FT100, digamos, como unidad emisora, utilizar el ordenador con el SDR Sharp como unidad receptora, con todo lo que eso implica a nivel de filtrados de señal, visión del espectro global de la banda, la comodidad de funcionar a través del ratón para poder moverme entre frecuencias, entre bandas, etcétera, aplicación de filtros, decodificación, etcétera, y todo esto a través del pequeño software que os decía, OmniRig, también sincronizado con el libro de guardia, con lo cual es la forma
forma más cómoda de trabajar que he tenido hasta el momento. Ya no tengo que introducir la frecuencia cuando hago un contacto en el libro de guardia, sino que ya directamente el libro de guardia está en la frecuencia en la cual he realizado el contacto. Al tener dentro del log 40OM, tener el clúster, simplemente con un doble clic en esa estación que aparece en el clúster, ya cambia el libro de guardia, cambia el SDR, cambia el equipo y estoy preparado para realizar el QSO. Es comodísimo. Y además, la inversión en conseguir tener, pues hasta el momento, la mejor estación que he tenido nunca, ha sido muy ajustada, porque ha sido simplemente el SDR y este pequeño switch para poder compartir la misma antena entre el SDR y el equipo. Y creo que de esta manera dispongo de un equipo, o de una estación, mejor dicho, perfecta para mi forma de operar. Y que no le envidio absolutamente nada, ahora mismo y hoy por hoy, a equipos mucho más costosos y mucho más completos que mi viejo Yaesu FT100. CQ contest. Hello, contest. Pausa, antes de continuar. Recordad que tenéis disponible nuestro concurso. Encontraréis las bases, las preguntas de cada uno de estos capítulos en cqenfrecuencia.com/concurso. También preguntas sobre el episodio de hoy y hasta el episodio número 22. El 30 de junio sorteamos un Walkie Vivanda Luthor Tango Lima 45. Tenéis todas las preguntas, podréis responder en cqenfrecuencia.com/concurso. No os lo perdáis, participad, que os lo vais a pasar muy bien este veranito con el Walkie Vivanda. Venga, y seguimos hablando de SDR, hablando del AirSpy Discovery HF Plus, ahora con Fabián Malnero, de Cobra Uno Tango Romeo. Muy buenas. Muy buenas, Xavi. ¿Qué tal estamos? Pues aquí estamos. Vamos a hablar un poquito, que hacía tiempo que iba detrás de ti y las agendas están apretadísimas. Nos lo teníamos prometido, sí. Sí, pero por fin podemos hablar. Bueno, la primera razón que me llevó a contactar contigo para hablar en el podcast es por el tema de SDR. ¿Por qué? Y pongo a la audiencia en antecedentes. Yo en un momento dado, yo tenía un SDR chino de 30 euros que me funcionaba como me funcionaba. Al final lo tenía metido en un cajón. Y para poder, pues intentar construirme con un ordenador, un equipo, lo más similar a un 7300, ¿vale? Opté por irme a un SDR de una gama un poco más alta. Y buscando encontré tu blog, encontré la información y me acabé decantando por el AirSpy HF Plus precisamente por tus contenidos. Entonces, claro, para mí tus contenidos son perfectos para alguien que pretenda adentrarse en el mundo de SDR y sobre todo también en el tema de sistemas, ¿vale? Sistemas y radioafición, ¿vale? Sobre todo la informática y la radioafición desde el punto de vista de sistemas, ¿vale? De desarrollar nuevas funcionalidades, etc. Entonces, una vez dicho esto, voy a empezar a saco. Fabián, ¿por qué el AirSpy HF Plus y no otro? La verdad es que esto obedece a... La respuesta no es sencilla y esto nos puede llevar un poco más atrás. Lo curioso de todo esto es que no era un convencido yo del SDR. Eso hay que ponerlo por delante. De hecho, soy una persona bastante analógica. Me gusta mucho el analógico. Pero también soy pragmático. Y cuando ves una cosa que de pronto te pega un flayazo en la cabeza, dices, ostras, cuidado, que esto hay que probablemente prestar más atención. Siendo una persona totalmente analógica, tengo algunos cuantos amigos que somos radioescuchas y nos gusta escuchar onda corta y todo lo que vaya sonando por ahí. Y una noche quedamos a hacer una noche de radioescucha onda corta con un buen amigo de Gijón y nos fuimos a una estación de radio de concursos que tenemos en las afueras de Gijón, con muy bajo ruido, antenas, bueno, en fin. Sí. Aquello era precioso. Una gozada. Una gozada. Y ahí fue Fabián, con toda su ilusión analógica, se llevó pues un JRC 525, se llevó
un IC-R72 que recién había comprado, los dos equipos analógicos, una pasada de cargados de filtros, etc, etc. Y mi compi se aparece con una camisa y una tablet, una Surface. Y claro, cuando le pregunté dónde estaban los receptores, yo tenía el maletero lleno. Claro. Of course. O sea, el maletero mío estaba a reventar. Y él apareció en su camisita y en el bolsillo de la camisa tenía un cacharrito que contra todo pronóstico no era tabaco, era bastante más pequeño y sacó un AirSpy. Un AirSpy, déjame pensarlo, es un AirSpy, no el Discovery, que es en plástico, digamos, el cobre es plástico, sino que era el anterior, el Dual Port, que tenía 2 salidas SMA. Y claro, cuando lo pillo, ostras, un cacharro muy denso, ¿no? Pequeñito, pero pesado, con muy buena terminación. Y es así que arrancamos todos los cacharros y a los 25 minutos estábamos los dos compartiendo los cascos del iSpy, claro. Claro. Eso me llevó directamente a meterme en el DSDR y buscando qué era lo mejor para mi perfil, al final, pues terminé comprando varios. O sea, eso acaba... Me pedí una iSpy Discovery y como estaba recién empezando la venta, me iba a tardar como 1 mes y medio y al final me terminé comprando un RTL SDR porque dije, bueno, mientras voy a ir practicando. Claro. Esa es la historia de la Spy. Pero es que no tiene nada que ver. No, Tengo no, un vídeo que quiero publicar en el canal de YouTube cuando pueda y tenga un momento, porque lo hice hace como 1 mes y medio, 2 meses, comparando con 2 máquinas, con 2 ordenadores, el RTL SDR, el AirSpy en otra máquina, misma frecuencia, misma antena, todo igual. Es una barbaridad. Claro, pero hay que poner las cosas en contexto. Imagínate que cuando bajamos de Almonte aquel día, yo fui y me pedí una iSpy, me ponía la página, va a tardar 1 mes, y aquella persona que miraba un poco de reojo así lo que estaba haciendo el otro colega en la Surface, se tenía que poner a tono de qué va esto de los mandos del SR Sharp, ¿no? Del software. Entonces, bueno, desde el punto de vista, sabía que el receptor no tenía nada que ver, pero bueno, me venía bien para practicar digamos, el entorno, ¿no? La interfaz de usuario de un listener en SDR. Pues, como te decía, yo me decanté, estaba entre varios y y los oyentes lo saben, mi debilidad es HF, o sea, a mí HF me encanta. Cada vez le estoy cogiendo más gusto también a VHF, a V y a U, pero HF me encanta. Buscaba algo que pudiese complementarme en HF. Y he encontrado en el SDR un complemento fantástico porque, claro, me permite atenuación, deshabilitar el control de ganancia, bueno, filtros, etcétera, ¿no? Y me permite... Esa es la primera derivada que te encuentras. Dices, bueno, yo tuve suerte porque no tuve mucho deambular hasta llegar a un equipo muy bueno. Estamos hablando de las gamas en las que estamos hablando, ¿no? Sí, medio. No estamos hablando de ETUS, no estamos hablando de cosas profesionales, estamos hablando de gama ham, gama entrada, pero con una calidad muy, muy buena. Y tuve suerte porque realmente fui a caer con esta persona que tenía una SPY y eso me llevó un poquito a mirar un poco cuál era el entorno de la SPY, qué es lo que había alrededor de la SPY, y de hecho tengo varios receptores SDR y en la comparación al final siempre termina ganando. Es un receptor estupendo para HF. Estamos hablando del... cuidado, porque iSpy realmente es como la marca, ¿no? Correcto, iSpy, estamos hablando del Discovery, el HF Plus Discovery. El HF Plus Dual Port, que le llaman, es el mismo cacharrito, solamente que a nivel de filtros de entrada pues, tiene unas pequeñas diferencias, y a nivel de antena también, en impedancias de antenas. Con lo cual, estamos hablando de equipos de HF. iSpy también tiene otra gama que está muy, muy orientada a la parte de VU, y realmente son cacharros, son muy, muy buenos equipos. Pero como casi siempre en radioafición, el abarcarlo todo te hace renunciar a cosas. Y a veces hay que irse a
oye, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Y es lo que muchas veces Claro. decimos, ¿no? Tú fíjate en qué es lo que te gusta y intenta tener dentro de tus posibilidades lo que más se adapte y lo mejor para lo que te gusta. En este caso, en mi caso HF, pues vamos a buscar un SDR para HF, ¿no? Y realmente lo tengo que decir que la diferencia para mí es muy grande, es muy grande. Hombre, no quiero que esto se torne en un Real Madrid-Barcelona No, para nada. un Sporting Oviedo. Lo cierto es que iSpy suele tener a nivel de comparación el SDR Play, ¿no? El SDR Play es como la otra plataforma que está frente a iSpy. Y yo los tengo los dos, tengo la suerte de tener los dos, de haberlos probado bastante en HF, y la verdad es que la definición, no sé cómo definirlo muy bien, ¿sabes? Es que es difícil, hay que estar frente al cacharro, calzarte unos buenos cascos y vas a encontrar una diferencia monumental. iSpy tiene una ventaja, y es que SDR Sharp, que es uno de los programas, porque claro, estamos hablando por un lado de hardware. Por un lado del hardware y ahora el software. Y claro, el software no se puede dejar de lado. El software al final es la otra parte que le falta, es el complemento, la demodulación, parte de los filtros, en fin. Tenemos ahí mucho que tocar también. Y claro, hay tres o cuatro plataformas de software que vamos a quitar cosas, receptores, digamos, que se hacen ad hoc, ¿no? Digamos, iSpy usa SR Sharp, SR Play utiliza SR1, y por otro lado tenemos una plataforma que es SR Console, que trabaja tanto con SR Play como con... A mí SDR Console me encanta. Y una de las razones por las que me encanta es por el boommeter que tiene. O sea, el Smitter que tiene, no he conseguido ponerle al SDR Sharp un Smitter como ese para tener ese control tan fino. Pero sí. Entonces, bueno, claro, los softwares son esos. Lo que te decía de iSpy, que es la otra cuestión, y es que le cae como un guante a SDR Sharp. Y SDR Sharp es una excelente plataforma, porque aparte de ser un software para demodular radio, para demodular, también tiene esto de ser una plataforma en la que puedes meter plugins, puedes programártelos, puedes añadir cositas. Es una excelentísima plataforma. Entonces, claro, la conjunción de iSpy con SR Sharp es, a mi punto de vista, nivel usuario imbatible. Y te pone en números, iSpy conjuntamente con SR Sharp tienes un receptor de gama alta, muy alta. Yo en el post del que estás hablando, del iSpy, yo hago una comparativa de diferentes señales capturadas con el iSpy y capturadas con un receptor que tengo. Bueno, el equipo de radio que uso para radiodifusión es un LCRAFT K3, es un excelentísimo receptor. En el caso mío lo tengo muy cargado de filtros. Como a mí me gusta la radioescucha, cuando lo mandé a hacer, le coloqué filtros para radioescucha para que pudiese salir fuera de banda. O sea, es un excelente receptor. Y realmente puede que en algunas situaciones el LCRAFT se comporte mejor, pero ¿a qué precio? Ya, claro. Es que ahí está el salto, la diferencia. Estamos hablando de equipos y ya me voy a abrir un poco más, ¿vale? Tenemos el Discovery, el HF Plus, está en torno a los 200 euros. Claro, por 200 euros, más o menos, tienes un receptor de amplísimas características. O sea, tremendo. O sea, tremendo. Entonces, claro, yo te pregunto, ¿cómo ves?
yo te pongo mi ejemplo y me dices si es una buena forma, digamos, de operar, ¿vale? Porque seguramente hay mucha gente, porque siempre tenemos el tema de, sobre todo la gente que se inicia en la radioafición, la barrera de entrada del precio de los equipos, porque aunque te vayas a equipos de segunda mano, usados y tal, los 300, 400 euros, de ahí no vas a bajar. Entonces, ahora que hay muchos equipos como los Yaesus, los FTD, los SICOM, etcétera, que van basados en SDR, yo en mi caso, para aproximarme a un equipo de esas características, lo que hice fue, vale, tengo un equipo con CAT, ¿vale? Que tenga posibilidad de CAT, tengo una máquina, un PC, y le pongo por 200 euros un SDR como el Discovery HF Plus, el Spy, y entonces, vale, no lo tengo portable, no lo puedo meter en el coche, todo eso no lo puedo meter en el coche, pero en base a mí me hace un servicio lo más similar, al menos para mí, o sea, no he tocado un 7300 en la vida, ¿vale? Pero para mí, para mi forma de operar, me vale. Me vale porque puedo ver las bandas, Claro. tengo una recepción que no tengo con el equipo, ¿vale? Me permite tener el espectro, me permite ir a la frecuencia que quiero, me cambia, para eso lo tengo por CAT, me cambia directamente. Es decir, por eso, en vez de gastarme o de invertir, no voy a decir gastar, porque en radioafición queda muy mal y a mí me suena muy mal gastar, ¿vale? Voy a invertir. En vez de invertir eso ahora, ¿vale? Que tengo otras prioridades, voy a invertir esto y voy a hacerme algo que me haga el juego, ¿vale? Es totalmente válido. Y no solamente que es válido, sino que a nivel de aprendizaje es mucho más constructivo lo que estás haciendo, o sea, sin lugar a dudas. El 7300, una de las ventajas que tiene, yo 7300 he tocado alguno, tengo un ICOM, pero lo uso bastante poco, solamente para concursos, y una de las características que tiene es que es un equipo de tirar de botón y funcionar. O sea, sí. es obtienes un resultado casi perfecto apretando dos botones. NR, nivel de NR en 3-4 y él lo hace todo. Cuando tú te planteas, por ejemplo, en SR Sharp o consola mismamente, bueno, al final hay que trabajar un poquito todo ahí. Y trabajándolo de esa manera, pues vas a aprender muchísimo más. Eso es lo que tiene. Y hay una cosa que no he mencionado también, y es que me hice con un TX-RX Switch, ¿vale? Para poder tener la misma antena en los dos equipos. Ese es un poco el peligro que tiene andar cacharreando con SDRs y con transmisores. Hay soluciones, o sea, hay soluciones comerciales. De hecho, hay A4TX. Pablo tiene un dispositivo que es justamente para hacer esa compartición y también aplica una protección por si la antena queda cargada. Sí. No pegarle un chispazo al receptor. En mi caso, yo lo he compartido en el blog, que por una característica que tiene el Elecraft y muchos equipos 80s y 90s, cuidado que esto es una cosa que tiene el Elecraft a día de hoy, o que tenía el Elecraft K3 cuando lo compré, pero hay muchos otros equipos que tienen la posibilidad de compartir la antena RX. Entonces, cuando usas una antena RX, la antena propiamente sale por un conector, ahí metes un splitter, por un lado metes el iSpy y el otro lo vuelves a meter en la antena RX. Entonces, a ver, es una solución que te atenúa 3 dB, dependiendo del splitter, ¿no? Te atenúa unos 3 dB el receptor principal, pero es una opción. Te quiero decir, yo en mi caso, cuando quiero escuchar con el iSpy, pongo el K3 en modo RX y sé que la antena va por un lado, hacia el iSpy y por otro lado, hacia el mismo K3, con lo cual también puedo establecer comparaciones de, oye, mira, ¿qué estoy escuchando aquí que no escucho en el otro?
Claro. lo que sea. Comparar es siempre malo, ¿eh? También te lo digo. Comparar es Sí, siempre sí, malo. sí. Pero sí que es cierto que yo, por ejemplo, antes de tener este dispositivo, el TXRX, para poder utilizar la misma antena de forma segura con el SDR y el equipo, tenía bastante miedo. O sea, quiero decir, pero incluso teniendo la antenita, lo primero es que claro, o sea, vamos a ver, no puedes compartir la antena, con lo cual ya estás perdiendo ahí, o al menos para mí, ¿vale? A no ser que tengas dos buenas antenas, y no era el caso. No tengo ni una buena antena, con lo cual menos dos. Entonces, ahora, al menos de esta forma, es lo que te digo, o sea, puedo tenerlo lo más parecido a tener un único equipo, ¿vale? Aunque lo tenga... Y a nivel informático tengo que decir que tampoco, sí que es cierto que con un buen equipo informático, con un i5, un i7, un Ryzen, funciona muchísimo mejor, pero los primeros pasos los di con un Core 2 Duo, con una buena RAM, reciclado que tenía por casa y tal, y oye, la verdad, SSD, o sea, un disco duro SSD, 8 GB de RAM, pero un Core 2 Duo que estaba para el arrastre. Y suficiente, ¿eh? Suficiente A corriendo mí SDR es, Sharp. esa era una de las cosas que a mí me daba miedo del SDR. Hmm, El hecho de depender de un equipo informático. A ya, mí eso siempre me echó para atrás. Me sigue dando un poco repelús, lo que pasa es que hay que ser pragmático en la vida. Y claro, a día de hoy lo que te aporta un SDR es muchísimo, muy versátil. Ya te digo, a nivel de números, los números de un SDR de 200 euros, estamos hablando de números similares, comparables. Tenemos que partir de la base de que los números son a veces un poco mentirosos. Yo no me puedo poner... ¿qué diferencia voy a tener entre un receptor, el mejor receptor que me pueda echar a la cara, y una iSpy? Y realmente muy poco. Como en tu caso, tenemos antenas que son las que podemos poner en casa. No es lo que queremos. Prácticamente ninguno de nosotros tiene lo que quiere y es lo que podemos poner. Entonces, yo sinceramente tengo un suelo de ruido que si yo me pongo un receptor que tenga un suelo de ruido súper fetén, y realmente no voy a notar ninguna diferencia. Ninguna. Si es que mi suelo de ruido es el LED del vecino. Punto pelota. O sea, es sí, lo sí. que hay. Es lo que hay. Sí, sí, es que es Con lo eso. cual, Además, en ciudad. Con lo cual estos receptores SDR de gama de entrada, digamos, en el nivel de los 200, 250, 300 euros, estamos hablando que son excelentes alternativas. Excelentes alternativas incluso para equipos, teniendo en cuenta esto que te digo. No tenemos la mejor ubicación ni la mejor antena en la mejor ubicación, con lo cual estos equipos hacen una funcionalidad enorme, enorme. Ya te digo que en mi caso tengo un receptor analógico que yo considero que es muy bueno, y los resultados son totalmente comparables. A la muestra está en mi página web, que se pueden escuchar los audios uno Sí, sí. detrás de otro. Las grabaciones se hicieron en el mismo momento y con la misma antena, eh, con el mismo ancho de banda, de hecho. Y bueno, hay que echarle muchísimos bemoles para darte cuenta de cuál es cuál. Con lo cual, lo dije en su día y lo sigo manteniendo. A ver, por supuesto, un buen equipo con un buen receptor y todo en uno, digamos, y tenerlo todo en un equipo, en un transceptor, es fantástico y es la mejor opción. Pero para quien quiera pues conocer más, cacharrear más, tener mayores posibilidades a la hora de un filtraje de señal, de procesar la señal, etcétera, etcétera, y tenerla separada del equipo. O para aquel que, oye, que quiera, pues a lo mejor partir de esa gama de entrada y empezar a trabajar con la señal a partir de esos 200 euros más o menos, que es de lo que estamos hablando con estos receptores SDR, pues que sepa que tiene esa puerta abierta y que es fantástico para hacerlo, que no tenga miedo. Enormísimos. Yo te digo que son enormísimos. Los números, me había apuntado aquí una serie de valores.
18 bits de conversión que tiene el iSpy, que es muy superior a... Sí. Y aparte, cuando hablamos de bits, hablamos de potencias, que cada vez que subimos un bit, la diferencia con el escalón anterior es muy grande. Estamos hablando de un convertidor de 18 bits, 110 decibeles de rango dinámico. Te quiero decir, realmente son valores que uno mira la cajita donde está montado y realmente Y es alucinas. absolutamente increíble. Te lo digo, increíble. cuando me llegó, yo dije, ¿pero esto qué es? Porque Estafado, claro, yo partí. estafado Claro, directamente. el RTL SDR que yo tengo chino es 5 veces más grande. Caja metálica muy grande, tal. Claro, a mí me llega eso y digo, es esto que es poco más que una onza de chocolate. Es poco más Sí, que sí. una onza de chocolate. Y con esto, ¿esto qué? Hasta que lo pruebas. Y cuando lo pruebas dices, amigo, es que como en mi tierra se dice, en el tarro pequeño está la buena confitura. Pues efectivamente así es. Pero sí, y ahora iba a decir, todos aquellos oyentes más técnicos, ahora cuando decía Fabián, tengo aquí apuntados una serie de valores, iba a decir, ahora es cuando vosotros tenéis que, yo he hablado de sensaciones, pero ahora es cuando tenéis que sacar papel y boli y apuntar que ahora Fabián va a dar la dimensión técnica del AirSpy. Coméntanos un poco. Nos decías estos 18 bits de muestreo, ¿vale? Coméntanos un poco estas características que tiene 18 bits es la resolución que tiene la resolución. el DDC, que tiene el iSpy. En este caso concreto, cuando hablamos del iSpy, el Discovery tiene una serie de características que son absolutamente brutales en ese microespacio. Para empezar, tiene preselectores. Aquello que había nacido en su día, bueno, cuando los equipos eran valvulares, que tenían preselectores de bandas, etc., etc., pues Joseph, el creador de iSpy, lo metió todo ahí, lo enlató todo ahí. Y es una mejora muy grande, ¿no? Cuando se hace una preselección de la banda, pues al final quitamos mucho ruido en el que los convertidores se pueden centrar exclusivamente en lo que nos interesa. Atención, pregunta. Te pregunto, ya aprovecho. ¿Esos preselectores debemos seleccionarlos nosotros o se seleccionan automáticamente en el momento que estoy en la frecuencia? Perfecto. Exacto. No tiene muchos bancos tampoco, ¿eh? O sea, no son 15 bancos. Pero si no me equivoco, en HF son 4 o 5. No tengo el dato exacto. O sea, no lo recuerdo con exactitud, pero por ahí anda la cosa. Con lo cual, cuando estamos en presencia de señales muy fuertes y en la onda corta suele haberlas, esto es una cosa importante. Decíamos 18 bits de resolución, teniendo en cuenta que, por ejemplo, un RTL SDR está en 8. Multipliquemos hacia arriba el número de veces que estamos cambiando ese valor y es fenomenal. Si no me equivoco, también ese replay está en 12 o 14 y los ICOM 7300 por ahí. En 12 o 14 bits, si no me equivoco. Y aquí estamos hablando de 18, muchísima resolución. 36 megasamples, 110 dBm de rango dinámico, un suelo de ruido, que este es un dato ya, bueno, muy de purista, ¿no? El suelo de ruido de sensibilidad de menos 140 dBm. Ya me gustaría a mí poder llegar algún día a ver menos 120. La verdad es que en mi casa el suelo de ruido que tengo se parece normalmente a menos 100, menos 90. Hay días que tengo muchísimo ruido. Con lo cual, bueno, esos 50 dB que están para abajo casi que sobran. Pero bueno, están ahí. Y tengo amigos, por cierto, que tienen iSpy y esos 140 dB los ven. Entonces, claro, en esas situaciones tan puntuales, tan específicas, tan buenas, claro, un menos 140 dBm de sensibilidad, bueno, te pone frente a equipos brutales, ya te digo, a nivel analógico brutal. Claro, a mí me encantaría ver cómo se comporta, por ejemplo, con una Delta Loop.
¿vale? O con una antena cerrada, ¿vale? Que en principio debería tener mucho menos ruido. Claro, yo trabajo con una antena de una Enfit y claro, eso tiene mucho ruido, es una ruidera. Es, Pero... es una excelente opción como antena cerrada, la YouLoop. La Ujú, YouLoop que la hace también iSpy. ujú, Hay algún clon ahora, no sé si chino, pseudo chino o algo, pero es una excelente opción. Si la antena no está muy alta, se comporta prácticamente omnidireccional ujú. y le calza como un guante, digamos que es el trío perfecto, ¿no? La YouLoop, iSpy, el Discovery y SR Sharp. Yo Claro, lo es uso que en vacaciones, y es una gozada. claro, es que para mí es muy importante, bueno, para todo el mundo, ¿no? Pero muchas veces, y sobre todo pensando en la gente que empieza, no lo tiene muy en cuenta, ¿no? La recepción. Es que yo en una ciudad como Pontevedra, con los niveles de ruido, si yo enciendo el equipo y escucho actividad en en tres frecuencias, por ejemplo, en 40 metros, y solo escucho dos señales, o sea, en toda la banda de 40 metros solo escucho dos señales, a ver, entonces, ¿para qué enciendo el equipo? O sea, yo lo que quiero es escuchar, como mínimo escuchar. Ya veremos si llego o no llego, si le llego o no le llego, pero al menos escucharlas. Con el Light Spy consigo escuchar más que con el equipo a pelo, por supuesto, porque puedo jugar. Normalmente le quito toda la ganancia, lo tengo a cero de ganancia y así bajo todo el ruido y puedo encontrar ahí señales. Pero es eso, SDR más lo que tú decías ahora, la YuLu, por ejemplo. Intentar encontrar el engranaje perfecto para intentar huir al máximo del ruido y como mínimo escuchar. Y luego ya veremos a dónde podemos llegar y lo que podemos hacer. Pero... Lo que te digo, es la pareja perfecta. El YouLoop funciona muy... Estamos hablando de una antena cerrada, de 1 metro de Sí, sí. diámetro, en fin. Y va muy bien. En las últimas ocasiones, el último verano, me llevé una YouLoop, me llevé una iSpy y te puedo asegurar que no eché de menos hablar. Ya. Estaba ahí en mi mundo, en las cercanías de Córdoba, en una montaña, y me lo pasé fenomenal. Fenomenal, fenomenal. Recuerdo esas tardes con muchísimo cariño porque, claro, en esas situaciones escuchas Claro, impresionante, impresionante. claro. Y es que, el tema es que es un problemón. El tema del ruido es un problemón. Mm. Yo hace un par o tres de semanas estuve en Asturias precisamente, en el pueblo de mi familia, en Grado, y esperaba encontrarme en el monte, la gente que sea de la zona conocerá la parte de San Juan de Vilapañada, hacia arriba, hacia las Cruces, toda esa zona que en principio no debería haber ruido, ¿vale? Y fui por allí con el coche, con el equipo encendido, y era una barbaridad la cantidad de ruido que tenía, y esperaba no tenerlo. Mm. Esperaba salir de Pontevedra, irme por allí y encontrarme con muy poco ruido y poder aprovechar para hacer radio. Pues me costó horrores porque tenía muchísimo ruido. Me fue muy complicado encontrar algún sitio con un ruido bajo. Y tiene que ser lo que tú dices, encontrar un sitio donde puedas estar con el SDR, con una buena antena cerrada que te permita todavía reducir el ruido más y escuchar de esa forma tan nítida y tan clara. Bueno, yo es que no lo he vivido nunca. No sé cómo Y es. otra ventaja que tiene esto es el setup, ¿no? Que al final es o sea, no llega Sí, prácticamente un maletín, ¿no? Es sí, un portátil, pim, pim, lo abrimos. El que quiera llevar un Surface, que son unos cacharros alucinantes hoy por hoy, mucho más pequeño todavía, pero un portátil, tu AirSpy que entra en cualquier lado, literalmente, y la antenita que la llevas enrollada, sí. y tienes un receptor de altísima gama en el bolso prácticamente. Pues Fabián, nos hemos centrado sobre todo en el AirSpy, ¿vale? Espero que en el futuro poder volver a hablar contigo de otros temas. Seguro. Me encantará y seguro que a la audiencia también le va a encantar, ¿vale? Sobre todo de temas
como decía antes, temas de sistemas aplicados a la radioafición, los beacons, esos temas que lleváis ahí en Eco Alfa 1 URA, ¿vale? Y en URE, Sí. todo eso que lleváis entre manos, que va a ser muy interesante, pero va a tener que ser en futuras... Abierto a lo que necesites, Xavi. Perfecto, Fabián. Pues Fabián Malnero, Eco Bravo 1 Tango Radio. Ha sido Tango Romeo, perdón, vamos a ser puristas, Tango Romeo. Un auténtico placer. Muchas gracias. Igual. Muchas gracias a ti. Bueno, pues ya veis que trabajar a través de un SDR y utilizarlo como receptor dentro de vuestra estación de radio, pues es una fantástica alternativa a trabajar simplemente con un transceptor. Eso sí, siempre es más cómodo en estación de base para actividades en las que necesitéis, pues vayáis a realizar una actividad, pues os puede ser un poquito más engorroso, ¿vale? Tener que ir con el portátil y con todo en vez de ir simplemente con el transceptor, por ejemplo en QRP, etcétera. Pero bueno, que sepáis que existe esa alternativa y que es una muy buena alternativa y muy cómoda. Bien, ya sabéis que CQ en Frecuencia está en iVoox, en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, en Google Podcast, en todas las plataformas, y que simplemente os acordéis de darle a like, darle a me gusta, darle a seguir, suscribir, etcétera, en las diferentes plataformas para estar siempre al día de cuando publicamos el nuevo episodio y además formar parte de la comunidad, que siempre pues intentamos manteneros informados de cosas y participar con vosotros un poquito en la comunidad de radioaficionados y de aficionados a la radio. Así que, como digo siempre, si os gusta, si os ha gustado este episodio, si os gustan los episodios que hemos ido publicando, dadle a me gusta, suscribir, like, follow, de líder, lo que queráis, pero hacedlo, ¿vale? Y esto es todo en este nuevo episodio de CQ en Frecuencia. La próxima semana volveremos con más, repasando temas, fundamentos y conceptos relacionados con la radioafición. Eco Alfa 1 India Víctor Bravo Xavi queda en QRT hasta el próximo episodio. 73.